Bien, hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que usted podrá ver este video, ya que puede ser el mes que viene, puede ser mañana, puede ser la semana que viene, puede ser en la noche, puede ser en la madrugada, pero lo importante es darle la bienvenida a este nuevo video que usted en estos momentos está mirando. Le saluda a su hermano y discípulo Joan Kelly. Por aquí, por este medio de comunicación, por esta plataforma de YouTube, por nuestro canal Desenterrando la Doctrina Apostólica. De paso, le digo que si no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, porque todavía es gratis y no se le está cobrando por eso, y hay que aprovechar el buen contenido que por esta plataforma de YouTube todavía nos siguen permitiendo subir al aire, como lo es el tema de la Biblia, temas bíblicos, temas de gran importancia, no solamente para mí, sino también para todos ustedes que están viendo este video. Así como dice el nombre de nuestro canal, Desenterrando la Doctrina Apostólica, que de esto se trata, nuestra prédica, nuestra palabra de la Biblia, desenterrando lo que ha estado oculto o lo que han ocultado por muchos años. Y todo el mundo sabe, los que se congregan en diferentes templos, personas que tienen muchos años allí congregándose, saben que hay muchas anomalías, que hay muchas actividades que se celebran en su templo que no tienen nada que ver con las escrituras. Pero esto puede notarlo aquel que vive estudiando las escrituras, aquel que se mantiene en plena comunión con su Padre Celestial, aquel que tiene conexión mediante el Espíritu con el Padre Celestial. A esos 2 o 3 les hablo, porque no son muchos, son pocos, como bien dijo el Mesías. El camino de la verdad, el camino que lleva al Padre, no es ancho. Por ese ancho entran todos aquellos que van a la perdición. Pero el camino que nos lleva al Padre es muy estrecho y hay que trabajar mucho después de nosotros haber creído y aceptado al Mesías como la salvación que viene de nuestro Creador. Es importante para usted y para mí saber en estos últimos tiempos donde reina una apostasía, dónde estamos metidos, dónde nos encontramos, si donde nos congregamos se está allí, nuestros dirigentes están cumpliendo con las ordenanzas bíblicas, si nos están llevando por el camino correcto. Eso es de nosotros investigarlo e indagarlo a través de las Escrituras, cumpliendo con las Escrituras, con la doctrina de Cristo, la cual enseñaron los apóstoles. Ya que si usted se fija en los Hechos, capítulo 2, 42, la asamblea del Mesías no perseveraba en otra doctrina que no sea en la que los apóstoles enseñaron. Y por eso el tema de hoy, nuestro estudio de hoy es dónde es necesario congregarse aquellos que hemos aceptado al Mesías como nuestro Adón y Salvador, nuestro Señor y Salvador. Ya que en Hebreos 10:25 dice claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya aquí tenemos un mensaje claro que no debemos de dejar de congregarnos. Y en eso estamos de acuerdo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha aceptado al Mesías, debe de buscar la armonía y el compañerismo y el congregarse con todos los demás que también han aceptado al Mesías. Para que así nos mantengamos celebrando lo que el Creador ha determinado. Pero vamos a ver
si esta cita bíblica de Hebreos 10:25 nos obliga a congregarnos en otro lugar que no sea en una congregación donde se celebre o donde se practique la doctrina de Cristo o del Mesías. Los primeros creyentes que se convirtieron al Mesías fueron nombrados en reyes y sacerdotes. O sea, nosotros, la asamblea, fuimos nombrados en reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Y decir lo contrario a lo que dice ahí en ese libro es quitarle. Y eso trae problemas graves, consecuencias graves, mayores. ¿Por qué? Porque el que le quita o le añade hace al Señor mentiroso o un adúltero. Y eso es un gran pecado. También puede leer 1 de Pedro capítulo 2, versos 5 y 9. Inmediatamente después de ser bautizados por los apóstoles como un mandamiento del Mesías, según Mateo 28:19, esto pudo ser notorio también en los Hechos 2, 41 al 42, donde vemos al apóstol Pedro bautizando a aquellas personas que ya habían creído en el Mesías, bautizándolo en el nombre del Mesías. ¿Por qué lo bautizó solamente ahí en el nombre del Mesías? Porque todas estas personas que se encontraban aquí en Jerusalén ese día ya habían sido sumergidos en el nombre del Creador con Juan el Bautista. Entonces estas personas quedaron diseñadas para creer ahora en aquel que vendría después de Juan, o sea, en el Mesías. ¿Comprende? Que ya ellos habían recibido el bautizo en el nombre del Creador por medio de Juan el Bautista. Léase Hechos capítulo 19 del 1 en adelante. Y va a ver que esas personas que fueron bautizados solamente por Juan el Bautista en el nombre del Creador no recibieron el Espíritu, sino que ellos habían quedado sellados para creer ahora en el Mesías, y luego que pasaron por el bautizo en el nombre del Mesías, que es lo que faltaba, entonces recibirían el Espíritu del Creador. ¿Comprende eso? Pero ese es otro tema en el cual más adelante también lo vamos a ampliar desarrolladamente, ya que este no es el tema de ahora. Entonces, aquellas personas, la asamblea no podía recibir una doctrina diferente a la que los apóstoles del Mesías le enseñaron. Así que si alguno, después de haber recibido el conocimiento pleno de la verdad por los apóstoles y enseñaran otra cosa, sepa pues que el que enseñara otra cosa, como los que la escuchen y la practiquen, eran reos de perdición. Ya tenemos claros en Hebreos capítulo 10, 26, que el que peca deliberadamente, oiga bien, ya no hay más sacrificio por su pecado. ¿Qué es pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente no es hacer lo malo 1, 2, 3 y 4 veces. No. Desde el momento que ya usted tiene el conocimiento de la verdad y pecó una sola vez, ya usted es responsable por sus actos. Y el Mesías no tiene que derramar más sangre por su pecado, porque no lo está haciendo bajo la ignorancia, sino con pleno conocimiento. También puede ver 1 Timoteo 4:16. Todo aquel que practique otra doctrina o enseñe otra doctrina tiene problemas. Vemos que los apóstoles eran tan rígidos con la doctrina que vemos al apóstol Pablo tratando de enseñar rápidamente el conocimiento de la verdad al cuerpo de ancianos. Cuerpo de ancianos, los cuales son los pastores y gobernantes de cada iglesia, puestos por el Espíritu del Creador. Hechos capítulo 14, verso 23 y Hechos 20, 28. Para así también ellos enseñarlos a las ovejas que están a su cuidado o bajo su cuidado, y de esa manera quitarse de sus hombros esa carga tan pesada, tanto así que el apóstol Pablo duraba tiempo con las ovejas después de haber creído en el Mesías, después de haberse convertido. El apóstol duraba tiempo con ellos enseñándole la doctrina de Cristo, y así luego de eso nombrar el cuerpo de ancianos para que ellos dirijan la asamblea. Cuando el apóstol designó a los ancianos, él los mandó a llamar y les decía:
En Hechos, capítulo 20, 17 al 26, hasta el 28, puede leerlo, como el apóstol le dice claramente, en el verso 26, al cuerpo de ancianos: por eso les declaro en el día de hoy que soy inocente si alguno se pierde. Él mandó a llamar a los cabecillas, a los ancianos, a los líderes de la congregación, y les está declarando esto: yo soy libre de la sangre de ustedes si alguno de ustedes se pierde, porque no he rehuido de anunciarles todo el conocimiento que deben saber por parte del Creador. Versículo 27. La importancia de la doctrina vemos que es sumamente vital para la asamblea, pero muchos, después de haber recibido el conocimiento, se apartaron para seguir su propia doctrina, como lo fueron Fileto, Himeneo y Alejandro, cabecillas de un movimiento donde enseñaban apostasía, diciendo que el Mesías había regresado antes de lo determinado, antes de lo dicho por el mismo Mesías en Mateo 24, 29, y por eso Pablo los entregó a Satanás para perdición eterna. Primera de Timoteo, capítulo 1, 19 al 20, y segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17. Todo seguidor del Mesías debe reunirse, como bien dice Hebreos 10, 25. Pero aquí surgen unas preguntas. Escuchen muy bien la pregunta. Amado hermano, amada hermana, fuimos mandados a reunirnos, a recibir la doctrina apostólica como lo hacían la iglesia primitiva, o a reunirnos en los templos de hoy para recibir una doctrina diferente. Piensen eso, en estas dos preguntas. ¿Fuimos mandados a reunirnos para recibir la doctrina correcta que enseñaron los apóstoles a la iglesia primitiva? ¿O fuimos mandados a reunirnos en las iglesias de hoy? Cuando usted estudia claramente la doctrina que enseñan en las iglesias de hoy, hay una total distancia entre la doctrina de los apóstoles y la doctrina que enseñan hoy. Los templos de hoy, donde son reunidas muchas personas, no importa la denominación que sea, no perseveran en la doctrina apostólica. Pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? Porque muchos creen, y cuando se convierten al Mesías, entran a congregarse allí y piensan que las obras que le están enseñando allí son buenas. Pero vamos a ver que no, bíblicamente, no según yo, según las Escrituras. ¿Cómo nos damos cuenta que en muchas iglesias protestantes, católicas, evangélicas, testigos de un tal Jehová, adventistas, mormones, enseñan falsa doctrina? Número 1. Las congregaciones primitivas eran pastoreadas por un cuerpo de ancianos. Hechos 14, 23. Hechos 20, 28. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. Pero las iglesias de hoy son dirigidas por un cura, por una pastora o por un pastor en cada congregación. Y ninguno reúne los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 para aspirar a ser parte del cuerpo de ancianos. Si usted se lee esos requisitos, lo primero dice: si alguno desea el cargo de obispo en la congregación, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, fíjese que no dice es necesario que la obispa, no dice que es necesario que la mujer, porque estos no son requisitos para mujeres. Pero hoy vemos a mujeres dirigiendo la congregación, a un cura dirigiendo la congregación, y no a un cuerpo de ancianos, que son los verdaderos gobernantes puestos por Dios para dirigir la iglesia. Número 2. Las congregaciones primitivas alababan al Creador sin instrumentos musicales, solamente ofreciendo sacrificios espirituales como sacerdotes que somos, es decir, frutos de labio. Fíjese que nosotros como sacerdotes, en el altar que nos entregó, que el Mesías nos entregó, según consta en Hebreos capítulo 13, verso 10, allí solamente se nos mandó a ofrecer sacrificios de alabanza, sin adulteración, frutos de labios que confiesen el nombre del Creador. Hebreos 13:15.
Mas las iglesias de hoy alaban con instrumentos musicales para entretenimiento de la carne y no alaban al Creador por el Espíritu. Usted sabe muy bien que en las congregaciones mucha gente usted lo ve llorando y gritando y con lágrimas, lo ve como melancólico y adoran al Creador por algo que surge del exterior, como lo son los instrumentos musicales, y no por el Espíritu, que no lo motiva a usted a aclamar Abba Padre. Muchos sé que me entienden, comprenden lo que estoy diciendo. Número 3. Las congregaciones primitivas recibimos instrucciones de dar una ofrenda voluntaria cada primer día de la semana, según consta en 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 2. 2 Corintios 9:7, conforme a propuso nuestro corazón. Pero las iglesias de hoy han sido instruidas por los concilios y pastores a pagar diezmo, oigan bien, que les fue dado a los sacerdotes levitas por su trabajo en el altar. Números 18:21, Malaquías 3:6 al 10. A esos sacerdotes fue que se le ordenó cobrar el diezmo a la nación de Israel por su trabajo en el altar. Pero fíjese que le fue mandado a cobrar el diezmo a los que no son sacerdotes, como lo eran las 11 tribus. Pero la congregación, como es hoy día un cuerpo de sacerdotes, no tiene mandamiento tampoco de pagar diezmo. ¿Comprende? Pero los pastores enseñan que ese diezmo es para otra cosa. Miren, si usted se pone a analizar todo lo que está pasando en las iglesias de hoy, con ayuda del Espíritu, con humildad y en meditación, muchos que se congregan allí saben que lo que está pasando allí no es lo que pasaba en las iglesias primitivas. Ustedes lo saben bien. Pero como sus padres desde pequeño lo llevaron allí y desde pequeño ustedes asisten allí, hasta el día de hoy piensan que eso es bueno o tienen cierta responsabilidad con las personas de allá adentro. Y echan a un lado verdaderamente, cuando usted se pone a concientizar, cuando usted toma conciencia de que lo que está pasando allí no es comparado con lo que pasaba en las iglesias primitivas, cuando usted rehúsa en creer eso para seguir agradando al hombre, entonces usted no es siervo del Mesías, sino siervo del hombre. Número 4. Oiga otra diferencia o otra falsa doctrina que acontece en las iglesias de hoy, que no acontecía en las iglesias primitivas, según las Escrituras. Las congregaciones primitivas, las mujeres recibieron orden por parte de la palabra del Creador a permanecer en silencio en la congregación mientras se oficializa el servicio al Creador. No la mandaron a pastorear, no la mandaron a liderar. La palabra del Creador la limita. No es el hombre, no soy yo, es la palabra del Creador. Como bien dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 14, verso 33 al 38 y 1 Timoteo capítulo 2, verso 9 y 11. Pero las iglesias de hoy, las mujeres han recibido autoridad por parte de los concilios y pastores a que también sean pastoras, maestras y apóstoles. ¿Se dan cuenta de lo que se está viviendo hoy día? Doctrinas de hombres y no la doctrina de Cristo. Estas son algunas de las doctrinas fallidas que siguen las iglesias de hoy. Es allí donde se nos manda a no reunirnos, pues son templos donde la palabra ha sido adulterada y no debemos congregarnos con tales personas. Si usted se lee en Romanos capítulo 16, verso 17 en adelante, va a ver que el apóstol dice: mas os ruego, hermanos, que se fijen los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido. Fíjense en aquellos hermanos que dicen ser hermanos y que dicen ser siervos de Cristo.
Fíjense en sus frutos. Comparen los frutos de ellos con la doctrina de Cristo. Apártense de ellos, dice el apóstol. No dice congréguese con ellos, siga congregándose con ellos. No, apártese de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Entiende? Cuando usted le vengan diciendo que tenemos que reunirnos, usted le dice sí, ciertamente. ¿Pero con quiénes? ¿Dónde? ¿Y a celebrar qué culto? Fui yo, como oveja del Mesías, mandado a reunirme en una iglesia donde la lidera un solo pastor, un hombre como pastor, un hombre donde cobra diezmo, una mujer como pastora, un cura. ¿Me manda la palabra a mí a congregarme allí? No. Entonces usted tiene todo el derecho, por medio de la palabra, por medio del Creador, a salirse de allí. Pero antes de salirse de allí, primero debe demostrar la verdad a los hermanos. No puede dejarlo en la ignorancia, porque si lo deja en la ignorancia, después de usted haber recibido este conocimiento de la verdad, entonces usted será responsable por ese hermano que usted pudo predicarle la verdad, la doctrina, y no lo hizo. Pero si después que usted enseñe la verdad y no quieren aceptarla, pues entonces usted debe sacudir los ruedos de su pantalón y salirse de allí. Esto es todo por el momento, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que este video le haya gustado, porque aquí se habla la palabra del Creador, la Biblia solamente. No hablamos palabras de hombres. Estuvo con ustedes su hermano Joan Kelly, discípulo y retenedor de la doctrina de los apóstoles, la cual es la doctrina de Cristo. Muchas bendiciones y nos vemos en otro próximo video. No te olvides de suscribirte para que cuando pueda lanzar un video, usted sea el primero en que la notificación le llegue. Muchas bendiciones.